Hola a todos, es un gusto enorme tener con nosotros hoy a David Urrego. Yo la verdad es que estoy súper emocionado de que estés aquí porque después de nuestra charla que tuvimos hace una semana y después también estuve analizando tu trabajo, pienso que la plataforma está a punto de recibir una inyección de energía y sobre todo una visión metodológica que yo creo que nos hacía mucha falta. Tú sabes bien que nosotros estamos en la plataforma de fútbol formativo, estamos buscando lo que llamamos gladiadores, ¿no? Esas personas que están luchando por un fútbol más formativo, pero que de alguna forma se sienten solos en su día a día. Y la verdad es que tu visión se alinea perfectamente con este sentido, porque ahora veremos, ¿no? Durante la charla vas proponiendo siempre soluciones prácticas a problemas que son comunes en muchos países. La verdad es que es la segunda entrevista que hacemos fuera de España, porque pienso que hay mucho interés también fuera por que el fútbol sea más formativo. Bien, entonces, David, me gustaría mucho que nos contaras tu trayectoria profesional. Claro que sí, Pedro. Bueno, primero que todo, pues agradecerte por la invitación. Y bueno, a ver, digamos que en el fútbol yo empiezo hace unos 12, 13 años. Eh, Soy ingeniero, trabajé como ingeniero durante 12 años también y bueno, pues el fútbol siempre fue mi pasión. Decido estudio en Argentina, me voy a Argentina a estudiar la carrera de director técnico. Regreso a Colombia y bueno, pasó algo muy particular, es que la hoja de vida que yo tenía como entrenador, pues no tenía absolutamente nada. Se me dificulta mucho conseguir un club para entrenar, pero al mismo tiempo, bueno, digamos que en ese momento yo sentía como que iba a ser todo muy difícil. Y bueno, para mí fue una suerte porque pues por la misma necesidad me tocó crear un club, fundar un club para yo poder ejercer y tuve, yo digo que es esa suerte de no tener como unos paradigmas de cómo tener que entrenar, sino que con mis amigos, pues con los que fundamos el club, empezamos a ver, empezamos a notar que habían muchas necesidades, que lo que había aprendido era bueno, pero que faltaba algo porque se dificultaba mucho que los niños entendieran lo que uno entiende. Ahí es donde está el problema. Y bueno, la vida y muchas cosas me llevaron por otros países. Tuve la suerte de ir a México. En México estuve 8 años aprendiendo, eh, observando también los mismos patrones, porque pues lo que pasaba en mi país natal, en Colombia, pues pasa exactamente en México. Ahora que tuve la oportunidad de ir a Nicaragua, exactamente lo mismo. O sea, el problema que existe, pues no solamente era mío, era para todos. Entonces, bueno, así me fui yendo y bueno, ya llevo pues 12 años en el fútbol y unos cuantos haciendo investigación. ¿Y qué es lo que te ha llevado a la investigación? O sea, ¿no te has querido solamente centrar en la formación de jugadores, sino que has querido dar un pasito más, ¿no? Que es investigar sobre todo esto. ¿Cuál es tu pasión por esto, no? Pedro, mira, muchas cosas, pero la primera es que también pues uno hace su carrera como director técnico y pues uno tiene que ver que tiene que empezar a desmarcarse o a hacerse notar de otra manera. A mí la investigación siempre me ha gustado, siempre ha sido parte de mi forma de ser y por lo mismo que te decía ahorita, la misma necesidad que yo veía como entrenador con lo que me habían enseñado, yo sentía que no era suficiente. Yo tenía que encontrar algo que me diera esas herramientas para yo poder formar a los jugadores, porque pues realmente lo que más o lo que se enfoca la formación o donde estudié era sobre todo las ciencias del deporte,
pero la parte pedagógica no tenía tanta fuerza y es ahí donde yo empiezo a investigar, empiezo a profundizar, empiezo a leer. Claro, uno no solamente estudia de pedagogía o investiga de pedagogía porque eso lo va llevando uno por otros caminos, conciencia lingüística, incluso hasta economía, bueno, muchas cosas. Pero es eso, yo digo que es la misma necesidad mía y mis falencias que yo tenía como formador lo que me llevaron al campo de la investigación. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a empezar diversos bloques de preguntas. Cada bloque tiene un contenido específico. Este primer bloque vamos a tratar sobre las grandes carencias que tiene el entrenador formador, sabiendo que efectivamente el objetivo no es criticar cómo está la situación, porque esto es fácil, sino más que nada es describir cómo está la situación y poner y buscar cuáles son las posibilidades de cambio, ¿no? O sea, qué herramientas podemos proporcionar al mundo del deporte para cambiar esa situación tan importante. Y bueno, nosotros en la plataforma sí que es verdad que hemos detectado una carencia importante con respecto a la formación del entrenador, ¿no? Pero bueno, sobre todo también pensamos que están bien preparados los entrenadores, pero la parte justo pedagógica, como tú has contado antes, ¿no? Que a ti te pasó que te empezaste a formar como director técnico y te diste cuenta de que sí, que sabías mucho de táctica, de técnica, de estrategia, pero ¿dónde está la parte pedagógica, que es la que yo necesito realmente para poder formar a estos jugadores? Es así, existen esas carencias pedagógicas y podrías describirlas un poquito, etcétera, ¿no? Claro que sí, Pedro. Mira, yo digo que hay una carencia pedagógica grande, pero es estructural, no es funcional. A ver, estructural significa que es de las mismas estructuras del fútbol en donde se tiene eso. A ver, llamemos FIFA, confederaciones, federaciones, ligas, clubes. Mm. En ninguna de esas estructuras hay una necesidad o una exigencia pedagógica. Te voy a poner un ejemplo. Si vos vas a formar un club en Colombia, te ponen unos requisitos, pero son unos requisitos diferentes. No hay un requisito pedagógico como tal que le indique al club que tiene que seguir un modelo, Mm. llamémoslo un modelo pedagógico. Entonces, la crisis o el problema que yo veo es estructural. No es que los formadores no tengan conocimiento, no, sí lo tienen, pero al no haber una exigencia desde las altas esferas, pues simplemente nadie va a tomarlo en cuenta. Si yo no le hago una exigencia, que ahora, quién debe exigir el modelo pedagógico? ¿O quién es el responsable? Son los clubes, no los formadores. Los formadores se deben alinear a ese modelo de cada club y, claro, poner su grano de arena, poner todo su conocimiento, su iniciativa, su creatividad, muchas cosas. Mm. Pero son los clubes los que deberían tener eso como responsabilidad. Ahora, ¿quién debería supervisar a los clubes? Pues las federaciones, pero no se hace porque eso no está dentro del plan de ellos, eso no existe. Tampoco las confederaciones regulan a las federaciones en cuanto a lo pedagógico. Lo pedagógico, por decirlo de alguna manera, es casi un epifenómeno, se pone una teoría y ya, ahí está, si la quiere leer, pero no hay una exigencia en cuanto a la práctica. Mm. Entonces, ese es el gran problema que existe. Si vos Mm. vas a ver los entrenadores de ahora, Pedro, saben mucho, como decís, de táctica, de técnica, ahora que está tan de moda todo lo que es la psicología deportiva, incluso hasta neurociencia se Sí. habla y vemos que los formadores han crecido mucho en ese conocimiento. Pero cuando vamos a la llave maestra de lo que es formación, y aquí es donde yo quiero recalcar algo, es que es la pedagogía, la ciencia encargada de dirigir y regular la formación, independiente de cualquier contexto. Si no tenemos pedagogía, si la pedagogía no hace parte del fútbol,
Entonces, ¿cómo podemos llamar que son modelos formativos o centros formativos si la pedagogía no está inmersa ahí, si no es la llave maestra? Como te decía, la pedagogía está por ahí. Sí, se ven ciertas cositas teóricas, alguna que otra, pero no más. No hay una exigencia real desde las estructuras del fútbol. Sí, sí, es así. Ayer estaba hablando con Josep Campos, que es un, bueno, es profesor en la universidad, está preparando a los futuros entrenadores del deporte en general, no solo del fútbol. Y esto me decía algo que me gustó mucho y es una visión que quizá nosotros no teníamos. Y es que la gente, los estudiantes para dedicarse al deporte, los futuros entrenadores, se preparan muy bien a nivel sí, a nivel de concepto deportivo, para más enfocado hacia la élite, hacia el rendimiento deportivo. Y entonces él decía, pero si yo me quiero especializar en el deporte base, no hay ningún programa para esto. No existe. Entonces, esa es la carencia, de lo que tú dices que es un problema sistemático, ¿no? De estructura, más que de organización, ¿no? O sea que aquí lanzamos un pequeño tirón de orejas a los responsables del deporte, ¿no? Que Sí, son los que claro. tendrían que estructurar de forma de... Es que siempre estamos diciendo lo mismo, que el deporte es una herramienta, y esto lo firman todo el mundo, es una herramienta súper importante para la formación de un niño. Es una herramienta espectacular, que puedes formar muy bien en muchas cosas para la vida a esos. Y sin embargo, siendo tan importante, pues no se le está dando el valor y el peso que tiene, ¿no? Que debería tener, vamos, ¿no? Esto es un poco el tema, ¿no? Bueno, entonces, quería hacerte la siguiente pregunta. Eh, bueno, tú estás hablando de los problemas de la crisis pedagógica, ¿no? Exactamente, concretamente, ¿podrías ponernos ejemplos en donde esto falla en el fútbol base? ¿En qué aspectos podríamos, o sea, qué ejemplos podrías ponernos para que entendiéramos mejor dónde está esa carencia, ¿no? Claro, va a hacer un ejemplo con los formadores. Lo que decíamos ahorita. Si yo me siento con un entrenador preparado ahora, vamos a poder hablar de muchos temas, como decíamos, de todo lo que es ciencias del deporte, táctica, técnica, psicología deportiva, fisiología, de lo que quiera. Pero al momento de hablar de un modelo pedagógico o cuál es el modelo pedagógico que ese profesor aplica para llevar su conocimiento, pues ahí ya vamos a tener problemas. Lo primero que van a decir es, no, yo no sé nada de eso, el fútbol ya está inventado, eso es para vender humo, en fin. Pero un ejemplo muy concreto, un ejemplo, mira, el fútbol todavía sigue teniendo los profesores, porque es la misma exigencia, vuelvo y te digo, es un problema estructural. Seguimos enfocados en la enseñanza, no en el aprendizaje. Ahora, es un proceso que no se puede disociar. La enseñanza y el aprendizaje van de la mano. Pero dependiendo de lo que se va a transmitir o dependiendo de los contenidos, aplica más para uno o aplica más para otro. En este momento, prácticamente todos los profesores y todos los clubes tienen un enfoque en la enseñanza. Por eso vemos a los entrenadores, sí, muy bien resolviendo sus sesiones de entrenamiento, con los conos, con las vallas, con esto, diseñando los ejercicios súper bien, porque ahí hay una exigencia. Ahí sí les exigen, no, usted tiene que planificar. Bien, hay cosas que se pueden enseñar, hay cosas que se pueden enseñar, pero hay otras cosas que no se pueden enseñar porque eso es un
conocimiento tácito. Va a poner un ejemplo rápido, una analogía. Montar en bicicleta. Yo te puedo enseñar al niño, yo le puedo enseñar la bicicleta, los pedales, todas las partes de la bicicleta. Pero lo que yo no le puedo enseñar a él es a que tenga equilibrio, porque eso es algo que le corresponde a él. Ese es uno de los ejemplos que yo siempre veo, que siempre que vamos a hacer sesiones de entrenamiento estamos enfocados es en la enseñanza, es el profesor el que diseña, es el profesor el que hace eso, es el profesor el que tiene el control. Yo les pongo a hacer un ejercicio y asumimos, porque ni siquiera lo verificamos porque tampoco es una exigencia, asumimos que el jugador está aprendiendo. Si vas y le preguntas después de la sesión a la mayoría de niños qué fue lo que aprendieron, estoy completamente seguro que la mayoría te van a decir, no, chutamos el balón, pero con respecto al juego no aprendieron nada. Claro, los niños aprenden y son muy, llamémoslo, esponjas. Claro, siempre que se hace un ejercicio va a haber una transmisión, pero es muy ineficiente, es demasiado ineficiente. O sea, en definitiva, se fijan más en cómo hacer los ejercicios que en realidad lo que debe aprender el niño, ¿no? O sea, esto es un poquito... Total. Total, y es que no hay una exigencia tampoco o sea, metodológicamente, el mismo modelo pedagógico te indica cómo tenés que evaluar, pero como no utilizan un modelo pedagógico, entonces, ¿cómo van a evaluar? Lo único en lo que se basan es en el resultado del partido, pero no miden, no tienen herramientas cuantificables ni calificables para medir el avance del proceso de formación. Simplemente se fijan allá en el resultado. Ahí hay muchas, bueno, eso es tela para cortar. Tú te fijas o criticas duramente, ¿no? Lo que son los modelos centralizados, ¿no? Y todo lo que es, dices que en el fútbol va a ser este tema de la periodización táctica o el entrenamiento estructurado, son más para entrenamientos de élite. Explícalo un poquito, fundamentamelo esto para que yo lo pueda entender bien y que todas las personas que nos están escuchando también lo puedan entender, ¿no? Claro que sí. Voy a partir con algo y tomo las palabras que dijiste. No es una crítica de sátira o de ir en contra de las cosas, no. Es una crítica constructiva, en el sentido en que me he dado cuenta que esos modelos pues no aplican para todos. Voy a poner un ejemplo con la periodización táctica. La periodización táctica nace con Vítor Frade, un profesor de una universidad, pero realmente es un modelo diseñado por su estructura, por cómo está forjado para equipos profesionales. ¿Por qué? Pues porque el foco de la periodización táctica es el modelo de juego. Es decir, es la visión que tenga el profesor, el entrenador, de cómo deben jugar. Si vos vas a aplicar eso a los niños, pues no va a tener mucho sentido formar a unos niños con la visión centralizada del entrenador. No, es que así se juega fútbol. No, ya no estaríamos hablando de formación, estaríamos hablando algo así como adoctrinamiento o capacitación, pero formación como tal, no. Y si hablamos del entrenamiento estructurado, que es yo llevo mucho tiempo estudiándolo, es buenísimo, o sea, digamos que toda su estructura es demasiado bien diseñada por el profesor Seirulo, pero tiene unas características. Primero, se manejan estructuras, la coordinativa, todas las estructuras, dependiendo del autor, hay 5 estructuras o hasta 8 o 9 estructuras. El problema es que esas estructuras hay unas estructuras que son preferenciales, es decir, son las que yo le voy a dar más peso al momento de diseñar el ejercicio y las otras pues van subordinadas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que es que el entrenador para planificar bajo ese modelo tiene que tener mucho conocimiento, tiene que tener muchas herramientas. ¿Dónde nace eso? Pues nace en el Fútbol Club Barcelona con equipos de cantera que tienen 3, 4, 5 entrenadores especialistas en donde se sientan digamos que a planificar y pues cada uno tiene su parte y aporta. Pero si vamos y extrapolamos eso a la realidad, en donde la mayoría de equipos de fútbol base tienen un solo entrenador
y tienen 30, incluso hasta 40 niños a cargo, hacer esa planificación es muy complicado, se complica mucho. Además, pues que también son ambientes que no son tan controlados. Si vos vas a los equipos de cantera, normalmente siempre vas a ver que van los mismos jugadores, pues por el mismo peso del equipo y por lo que significa estar ahí. Incluso las condiciones en las que están ellos es, si usted no viene a entrenar, pues ya no puedes estar. Mientras que los otros equipos de fútbol base, pues es diferente. Entonces vos haces un plan, un diseño con el entrenamiento estructurado que te puede llevar, dependiendo, entre 1, 2, incluso hasta 3 horas. Y llegas y te encuentras que no te fueron todos los niños. Entonces, ¿dónde quedó toda esa planificación? Te toca improvisar. El problema es que cuando llegas a improvisar, los padres de los niños que fueron van a decir, no, es que este no trabaja porque es que este no planifica, cuando es un montón de circunstancias. Entonces, mi crítica constructiva no es que sean malos modelos, no, son muy buenos modelos, pero no aplican para todos. Es más, es que no en el mundo de la educación ni siquiera hay un modelo perfecto. Hay unos modelos que Sí. aplican para unas cosas, otros que aplican para otras. Si usted tiene un club muy estructurado, con muchos profesores, que tiene una buena herramientas financieras, hombre, el entrenamiento estructurado, perfecto. Si tenés un equipo profesional en donde ya tenés todos los jugadores profesionales, no tenés que formarlos. Si quieres tener un modelo en donde puedas sacar rápido jugo de esos jugadores, hombre, está la periodización táctica, pero son ineficientes para otros contextos y para otras realidades. Esa es la crítica que yo hago. Mm. Incluso me contabas, ¿no? Que a veces los chicos pequeños tardan 2 horas, ¿no? Para llegar al entrenamiento, si llegan, a veces no pueden ni llegar, ¿no? Claro, ¿no? Y eso cambia, Pedro, eso cambia todo. Imagínate vos un profesor esperando que te lleguen los 15 jugadores porque hiciste una planificación maravillosa, investigaste y lo hiciste. Y resulta que de esos 15, 6 niños no llegaron porque salieron tarde del colegio, porque no lo recogieron, porque el tráfico está horrible, porque hay unos que en el fútbol no todos tienen los mismos recursos y hay niños que viven en zonas muy alejadas, muy remotas, entonces se demoran mucho para llegar. Llegan, claro, pero eso te cambia todo el panorama. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para cambiar esas circunstancias? Pues un modelo que se adapte más fácilmente a esas circunstancias cambiantes, porque si seguimos con los mismos modelos que tenemos, pues se va a complicar mucho. Y aquí estamos, ¿no? En el bloque siguiente pasamos a tu propuesta de modelo, que es un modelo de competencias con alternativa práctica. Creo que es muy interesante lo que puedes aportar para muchos entrenadores que están buscando un modelo de entrenamiento que sea útil para el fútbol base, ¿no? Y no el copiar y pegar de los ejercicios de los equipos de élite, ¿no? Como adaptados. Ellos dicen, bueno, los adapto para mi equipo y me funciona, pero no tiene, esto no tiene base, ¿no? Entonces, ¿qué son esas? ¿Qué son este modelo? ¿Qué son las competencias? Explícanoslo un poquito. Bueno, lo primero que quiero aquí hablar de esto es que las competencias no es algo nuevo, es algo que ya se viene manejando. Creo que todos lo hemos escuchado, competencias laborales. Si te van a contratar, tienes que tener unas competencias. En la educación también ya se viene trabajando mucho lo que es el tema competencias en lo que es universidades, colegios de secundaria y de primaria. Bueno, no sé cómo está organizado allá en Europa, pero aquí es así. Las competencias tienen una particularidad y es que hay muchas formas de verla. Sin embargo, pues uno siempre tiene un enfoque, venga, ¿qué es lo más práctico para el fútbol? Y las competencias existen en el fútbol y como yo las planteo, sí y solo sí resuelven un problema futbolístico. Es decir, si no hay un problema para resolver, no tiene sentido hablar de competencias. No tiene ningún sentido. Ese es, digamos que el punto fundamental, la piedra angular de todo el modelo. Hay un problema futbolístico, excelente, las competencias están para eso. Ahora, ¿qué es una competencia? Al final una competencia es un desempeño, es algo que recae más en un hacer, no es un conocimiento, no.
es cómo resuelvo yo ese problema a partir de los tres saberes fundamentales que tiene el ser humano. Un saber conocer, un saber hacer y un saber ser. Esto puede parecer algo muy complejo, pero realmente es muy sencillo. Esto facilita muchas cosas. ¿Por qué? Porque a diferencia del modelo estructurado, en donde hay una subordinación de estructuras, las competencias manejan los saberes sin subordinación. Es decir, para yo poder resolver un problema, yo tengo que saber cuál es el problema primero. Tengo que buscar una solución mental. Después de que yo tengo una solución mental, pues ya voy y la hago. Y claro, el saber ser se refiere a toda la actitud que tenés que hacer, porque incluso hay problemas que se pueden resolver más con actitud que con conocimiento. Entonces, la unión de esos tres saberes fundamentales que tenemos todos los seres humanos, es lo que es una competencia. Pero sí y solo sí resuelve un problema. Si no resuelve un problema, olvidémonos de hablar de competencias. ¿Podrías poner algún ejemplo práctico de la aplicación de estas competencias para que se entienda el público que me está escuchando, que nos está escuchando, pues lo pueda entender mejor? Claro. Y eso es una pregunta muy buena porque eso fue parte de lo que más me demoré yo en entender cómo poder aplicar las competencias. Yo hace mucho, desde que estoy en fútbol base, siempre vengo haciendo una serie de encuestas. Y la primera pregunta que yo le hago siempre a los niños, entre muchas, la que más me gusta es ¿qué es definir? Yo le digo a los niños, ¿qué es definir? Y todos asocian, casi el 98% de los niños y jóvenes asocian definir con pegarle al arco. Solo eso. Bien, voy a colocar un ejemplo de cómo aplican las competencias para la definición. Lo primero es que ya encontramos el problema. Es un problema fundamental del fútbol, la definición. Es decir, es cómo marcamos el gol ante una oportunidad manifiesta. Eso es un problema. Si yo ya defino el problema, entonces ya puedo hablar de competencias. Ahora, ¿cómo vamos a solucionar el problema? Lo primero que yo tengo que hacer cuando utilizo las competencias es definir el problema. ¿De qué se trata la definición? Definir el problema no es encontrarle un montón de cosas, sino realmente de qué se trata. Y la definición tiene que ver más con probabilidades de hacer gol que con pegarle al arco. Esas probabilidades no aplican solamente para el que tiene el balón, también aplica para los jugadores que no tienen el balón, porque si hablamos de definición, también hablamos de asistencias. Pero mira que si le preguntamos a la mayoría de profesores o a la mayoría de jugadores, no, es pégale al arco. La mayoría de ejercicios están enfocados le entrego el balón, recibo y pum, tiro el balón a un lado, tiro el balón al otro. Yo le tengo que explicar a los niños cuáles son las posibles soluciones o cuáles son, o mejor, cuál es el problema realmente de la definición. Una vez que el niño entienda, claro, esto va a depender mucho de la edad, en la forma en como yo digo o como planteo el problema, pues, hombre, no es lo mismo yo hablar con un joven de 14 años que hablar con un niño de 6 o de 7, pero el problema es el mismo. Sí. Y alguien me dirá, no, pero ¿cómo le vas a plantear problemas a los niños? Bueno, pues los niños a los 7 años manejan tablets, manejan ordenadores, Claro. manejan idiomas, ¿cómo no les voy a poder plantear eso? Eso es lo primero. Y lo segundo, y que es la parte pues fundamental, es empezar a resolverlo en campo. Es decir, los niños deben tener primero una teoría, unos conceptos que no es concepto separado, sino cuál es el problema que yo quiero que ustedes resuelvan. ¿Cómo lo vamos a empezar a resolver? Y empecemos a hacerlo. Mira que todo esto converge en que todos los saberes tienen que estar al servicio de la solución para ese problema. Entonces, claro, los niños empiezan, yo ya empiezo en los trabajos. Ahora, independiente de todo lo que yo estoy diciendo, para que los niños aprendan, tiene que haber unos principios metodológicos. Y eso es otra de las fallas de los grandes modelos que tenemos Pedro, porque los modelos no te dicen cómo aprenden los niños, asumen que si yo les pongo un ejercicio, los niños aprenden, asumimos. Simplemente nosotros nos vamos como profesores felices porque hicimos el ejercicio, salió bien y aprendieron. No indagamos si sí aprendieron o no, no nos metemos. Bueno, el modelo por competencias tiene tres
principios metodológicos que son, esos son los únicos que son inquebrantables. Usted puede, por el modelo por competencias, definir las competencias que quieran, plantear los problemas que quieran, las soluciones como quieran. Eso depende del profesor, de su experiencia y de todo su conocimiento. Pero los principios metodológicos de aprendizaje no se pueden quebrar. Y son tres y son muy sencillos. El primero, tiene que haber un entorno recurrente. Es decir, el niño tiene que estar haciendo algo constantemente para que pueda entender y adaptarse a ese entorno. ¿Cuál es el entorno recurrente? El juego. El juego es el gran maestro de maestros del fútbol. Aquí no importa si tiene títulos mundiales un profesor, si tiene posgrado, si tiene premios Nobel. Ningún profesor es mejor que el mismo juego. Segundo principio metodológico, horas de práctica en ese entorno recurrente. Y el último principio, que es una retroalimentación inmediata. Ahora, la gente pensará, ¿de dónde saqué yo eso? ¿Yo por qué me inventé eso? Bueno, yo no me lo inventé tampoco. Eso lo investigué. Ese es los principios metodológicos que utilizan digamos que muchas esferas, como los pilotos de aviación, en los ajedrecistas, los grandes artistas que tocan música. Preguntémonos algo, Pedro. ¿Cuántas horas, bajo los modelos que tenemos, los jóvenes y los niños juegan fútbol realmente? Muy poco. Fútbol, juegan muy poco porque están haciendo ejercicios, situaciones simuladoras. Venga, pero yo ¿por qué necesito simular si ya está el fútbol, que el fútbol es, primero, lúdico? Es decir, si el niño se metió a jugar fútbol es porque le encanta el fútbol. Entonces, ¿yo para qué voy a hacer otras actividades? Si ese niño está constantemente jugando fútbol, si yo le estoy retroalimentando cada vez que está o que le surge un problema que ya conoce de antemano, por lo que dije las competencias, que ya hay un saber conocer que él ya sabe, y yo le estoy siempre transmitiendo, venga, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que intentaste hacer? Y siempre están jugando, ese niño se va a volver experto. No de la noche a la mañana, no, es un proceso. Pero yo lo que espero con esto es que a los 13, 14, 15 años los niños sean autónomos, que los niños ya entiendan el juego. ¿Entienden el juego bajo los modelos que conocemos? Muy difícil, depende más de la selección natural. Es decir, ese jugador que nace con, uno no sabe quién fue el que le enseñó, cómo es que lo hizo. Si usted se pone a ver quién fue el que formó a Ronaldinho, vas a encontrar que Ronaldinho se formó solo, jugando en las favelas con los otros niños, y no hubo ningún adulto ahí diciéndole, bueno, yo le voy a enseñar a usted a ser Ronaldinho, simplemente jugando y entendiendo el juego desde su perspectiva. No sé si quedó claro, si me hice entender con lo de las competencias. Sí, sí, está muy claro. Y lo que te quería preguntar es, este método a través de las competencias es como lo que nosotros aquí decimos, hacer futbolistas inteligentes. Correcto. Bueno, aquí hay unas cositas ahí que me gustaría desde mi perspectiva, desde mi investigación, porque vos sabes que todos tenemos perspectivas diferentes. A ver, todos los jugadores y todos los seres humanos somos inteligentes. La inteligencia, de hecho, la definición de inteligencia, la que más me ha gustado es de un español, un filósofo pedagogo que se llama José Antonio Marina, y él habla que la inteligencia es común para todos los seres humanos. Todos somos inteligentes, porque la inteligencia es la capacidad que tenemos de aprender, de conocer, de percibir. Todo eso es la inteligencia. Lo que nosotros o lo que yo pretendo con el modelo formar es jugadores autónomos, creativos y adaptativos. Ahora, esto puede sonar como, no, pero no, usted ya descubrió el santo grial del fútbol. No, porque eso realmente es un proceso emergente. Eso es un proceso que no depende de la planificación. Yo no puedo planificar, bueno, hoy vas a ser creativo, bueno, hoy vas a ser adaptativo, bueno, hoy vas a ser autónomo. No, eso es un proceso emergente que se va dando dentro del mismo proceso que yo estoy haciendo. No es algo yo, o sea, es que, como te decía, nadie le enseña a otro a ser creativo. Ahora, ¿de dónde nace la creatividad?
¿de dónde nace la autonomía y de dónde nace la adaptabilidad? Muy sencillo, del conocimiento. Si yo tengo un conocimiento, pues puedo ser creativo. A mí me encantan las analogías y me disculpas, Pedro. Sí. Albert Einstein, Albert Einstein, pues, hombre, sacó la teoría de la relatividad, pues porque tenía conocimientos en física. Además, su trabajo en oficinas de patentes le permitió estar en contacto con muchas ecuaciones, con muchas cosas. ¿Por qué a él no se le ocurrió hacer una sinfonía de Beethoven? Pues porque no tenía la misma estructura de conocimientos. Entonces, para uno ser creativo, uno necesita tener conocimientos. Y si ese conocimiento está bien estructurado, vas a ser mucho más creativo. Al final, la creatividad simplemente aflora, fluye, emerge. No es algo que yo le voy a decir a niños, bueno, ahora sí vas a ser creativo. No, sale. Lo mismo es la autonomía. Yo no puedo ser autónomo si no tengo conocimientos. Si yo no conozco Madrid, desafortunadamente no conozco, pero si yo en este momento viajo a Madrid y me dicen a mí que si tengo autonomía para moverme por Madrid, yo voy a decir, pues no tengo autonomía. No importa que tenga tantos años porque no conozco la ciudad, no voy a poder moverme, voy a depender de otras personas. Lo más fácil para mí sería, venga señor taxista o si hay servicios de aplicaciones, pues lléveme al punto, porque para mí va a ser muy difícil. Entonces, mira que la autonomía también depende del conocimiento. Ahora, si yo ya llevo 10 años viviendo en Madrid, pues me van a decir, no, yo ya me sé mover, yo ya sí soy autónomo. Eso es lo mismo. Entonces, mira que todas esas cosas no se hacen porque tampoco uno quiere. Al final eso nace. Y van a haber unos jugadores que bajo el mismo proceso van a ser más creativos y otros que no van a ser tan creativos, porque eso es también algo muy de los humanos. Pero si nosotros marcamos esas competencias para que el conocimiento de esos niños sea bien estructurado para resolver problemas, estoy seguro que la creatividad, la autonomía y la adaptabilidad se les va a dar. Se les va a dar con el tiempo. David, tú, bueno, antes hemos dicho que tú eres entrenador también, ¿no? Eres Sí, entrenador. Entonces, has bajado al barro, no, porque hemos subido mucho el nivel, ¿eh? Hemos subido mucho el nivel y ahora, claro, yo estoy pensando en los entrenadores que nos están escuchando, que son muchos, son cientos o miles de entrenadores que ahora mismo están asustados, pero yo les voy a ayudar, porque te voy a hacer una pregunta un poco más complicada, que no es tan teórica. Es, ¿cómo un entrenador puede trabajar estos tres saberes de forma simultánea en una sola sesión? Pero explícalo. O sea, ¿cómo lo harías tú como entrenador? ¿Cómo planteas un entrenamiento para que los entrenadores entiendan un poquito mejor lo sencillo que es esto que tú planteas, pero que a veces, como lo hacemos muy teórico, no acaban de entenderlo, ¿no? A mí me interesa que esto se ponga en práctica en el fútbol base, ¿no? claro. Y lo voy a explicar con una anécdota que me pasó. Hace poco estaba en un proyecto, no voy a dar nombres del club ni nada porque no se trata aquí de eso, Mm. pero ellos a mí, pues el club tenía su propia metodología. Yo me acerco a ellos y les digo, venga, déjenme en un mes para yo trabajar con estos niños porque a estos niños les falta jugar mucho fútbol. Me dice, listo, está bien. ¿Cómo trabajar las competencias? Con los mismos principios que dije ahorita. Un entorno recurrente. Esos principios son inquebrantables. Horas de práctica y retroalimentación. En otras palabras, ¿qué significa eso? Hacer fútbol. Pero hacer fútbol, porque cuando yo digo de práctica deliberada, es un fútbol en donde se tienen que resolver unos problemas. Un ejemplo, yo tengo en mi mente una competencia que es la de progresión, que es cómo progresamos en el campo. Yo planteo a los niños inicialmente se les plantea el problema que tienen que resolver, que esto también depende mucho del entrenador. Una vez que el niño tenga en su cabeza, porque es lo que nosotros a veces obviamos, es que si el niño no tiene en su mente qué es lo que tiene que hacer, ¿cómo le voy a decir yo a él que lo haga? Pero es muy sencillo. Después de que el niño tenga, que yo le plantee la problemática de la progresión, que es muy sencilla. ¿Cuál es la problemática de la progresión? Cuando jugamos con los delanteros,
con los demás arriba, esos delanteros con quién juegan. Esa es la problemática que yo le planteo a los niños. Entonces los niños, profe, no, pues uno de los de atrás pues tiene que ir hacia adelante. Exacto. Eso para mí es, ya encontramos una solución. Ahora vamos a hacerlo. Entonces yo empiezo a jugar con ellos fútbol, empiezan a jugar fútbol. En algún momento, si yo veo que ninguno está progresando, pues yo paro y le digo, venga, usted ¿qué es lo que debería hacer? ¿Qué fue lo que dijimos que era la solución? Ir hacia adelante. Y cuando usted menos piensa, Pedro, los niños ya empiezan a ir hacia adelante, pero están jugando fútbol, no están haciendo un ejercicio, están jugando fútbol, están haciendo lo que quieren. La anécdota que les iba a contar es que una vez yo llego pues al club y yo estaba pues haciendo todo esto. Yo siempre hago fútbol, 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 claro. Un fútbol a lo mejor guiado, un fútbol a lo mejor un poco, los niños entre más pequeños van a necesitar más guía, entre más grandes van a necesitar menos guías porque ya van entendiendo. Pero yo llego y llega un profesor, un coordinador y me dice, David, necesito hablar con vos después del entreno. Y yo, no, claro, ¿qué pasó? No, es que están haciendo mucho fútbol. Y yo, ¿cómo así? O sea, está mal que hagan fútbol, pero venga, esto es que aquí en Colombia, no sé, me disculpa Pedro en España, pero aquí en Colombia le llamamos escuelas de fútbol. Y yo le dije a él, esto es una escuela de fútbol. Pues yo espero que los niños hagan fútbol. No, profe, es que aquí tenemos una metodología y estamos viendo que estás haciendo demasiado fútbol con ellos. Necesitamos que ellos aprendan. Y yo les dije, exactamente así van a aprender. ¿Cómo vas a aprender un juego si no lo jugás? Los niños aprenden los videojuegos, pues jugando. No aprenden solo con el manual, aprenden jugando, cayéndose, perdiendo, volviendo a empezar. Pues lo mismo es el fútbol. Al principio va a ser un poco más guiado porque yo tengo que ir retroalimentándolos a que busquen la solución, pero después ellos ya van a tener un poco más de conciencia. Y ese es el punto de las competencias, es que el niño sea consciente de la acción que está haciendo. Los niños, si yo les pongo a hacer un ejercicio, Pedro, váyame del cono rojo al cono azul, del cono azul al cono amarillo, y del cono amarillo me tiene un centro. Él lo hace, él lo va a hacer, pero que tiene una conciencia de para qué sirve eso, no lo sabemos. No sé por qué yo no lo indago. Esa es la manera en la que yo aplico las competencias, Pedro, a partir del juego. Ahora, Hombre, perdón, para terminar, que puedo hacer un ejercicio, sí, claro, eso no está en contra de los ejercicios, pero la recomendación que yo tengo es déjelos jugar fútbol la mayor cantidad. Y aparte va a encontrar otra cosa, Pedro. En el tiempo en que yo llevo aplicando las competencias en diferentes clubes, y lo he hecho en México, lo hice en Nicaragua y lo hice aquí en Colombia, encontré una particularidad, y es una particularidad que mucha gente le gustaría, el por qué, y es el porcentaje de asistencia a los entrenamientos con este modelo. Si los niños juegan fútbol, los niños van a salir contentos, motivados porque jugaron fútbol. Prácticamente, no digo que el 100% porque hay muchas variables, pero prácticamente se pasa del 90% en los casos que yo tenía comparado con otros profesores en los mismos clubes, que incluso me decían, profe, pero a vos por qué te llega tanta gente, y yo, pero no es por mí, no vienen por mí, vienen es porque están jugando fútbol y les encanta el fútbol. está muy bonito el ejemplo y ahora ha quedado muy claro, ¿eh? Creo que ahora ya no hay excusa para que todos los entrenadores puedan, si quieren, puedan probarlo. Es que hay que ser valientes también para cambiar un poco la metodología, ¿no? De trabajo y no tener miedo a las críticas de los directivos, como ha contado aquí David, sino, bueno, tener las ideas muy claras sobre este tema, ¿no? Vamos entonces a pasar al bloque 4, que se centra mucho en todo lo que es la gestión del error, ¿no? Y el tema de los mapas técnico-tácticos. Explícame un poquito también qué concepto tienes tú de esto, ¿no? ¿El error es algo bueno, es algo malo? ¿Cómo lo ves tú en este sentido? El error en el modelo por competencias es otro de los grandes maestros. Le tenemos miedo al error, pero el error es buenísimo, porque el error nos permite, primero, a los profesores entender qué clase de error es.
Yo en la charla que teníamos, yo te planteaba que hay dos tipos de error, digamos que los más generales. Está un error de conocimiento y un error de ejecución. Ambos son diferentes porque conllevan unos, digamos que unos matices intrínsecos que los demarcan. Voy a poner un ejemplo. Si un niño que está jugando fútbol agarra el balón y tira un centro, yo lo primero que tengo que ver, si no hay nadie, yo lo primero que tengo que indagar con ese niño es por qué tiró el centro. Esos son los mapas técnico-tácticos. Esos mapas técnico-tácticos es lo que me permite a mí como entrenador recoger información de lo que está haciendo, pensando el niño. Y también esos mapas técnico-tácticos son también preguntas que yo le hago. Ya con esas preguntas, con esa retroalimentación, que es inmediata, porque uno no puede dejar que pase mucho tiempo, yo ya entiendo si el error es de conocimiento o de ejecución. Un error de conocimiento es cuando el niño no tiene ni idea de por qué lo hizo. Y te va a decir cosas como, no, es que a mí yo pensé que había que tirar un centro. No, es que yo, como yo vi en estos días, o te dicen cualquier cosa, pero no tiene una conciencia realmente de por qué tiró el centro. Ahora, puede que ese niño, y me pasó, de hecho, este ejemplo que yo estoy colocando me pasó con un joven en un entrenamiento. Entonces yo fui con él y le dije, no, venga, es que el centro se tira si usted ve que hay jugadores compañeros para que hagan el gol. Recuerde que estamos en definición y que se trata de probabilidades, de que le des el balón al compañero donde esté. Ahora, yo siempre les digo a ellos, si un niño está en el centro y otro niño está por allá en el córner, ¿quién tiene más probabilidades de hacer gol? ¿El que está en el centro o el que está en el córner? Entonces yo, no, profe, el que está en el centro. Y yo, exacto. Entonces trate de darle el balón al niño que esté mejor ubicado. Bueno, siguió otra vez el ejercicio. Resulta que esta vez tiró otra vez el centro, pero tiró el centro bueno. El anterior había sido malo. Yo vuelvo y le pregunto a él qué intentó hacer y otra vez yo entiendo, yo descubro que su respuesta no va adecuada al conocimiento. Entonces yo, por más que haya tirado el centro bueno, sigue siendo un error de conocimiento. El niño todavía no entendía que tenía que entregarle un balón a los niños. De hecho, no había nadie en el área. Pasó un tiempo, al otro entrenamiento volvimos a hacer lo mismo, el juego, y resulta que ese niño en una jugada tiró un centro, pero lo tiró mal. Pero yo ya voy y le pregunto, y me dice, profe, no, yo sí le intenté tirar el balón a Carlos, que estaba allá. Yo miro y Carlos sí estaba ahí. Entonces yo ya entiendo, el niño ya me entendió que le está haciendo un pase al compañero, pero le dio mal. Bueno, ya es un error de ejecución, es un error diferente, porque yo el error de ejecución lo puedo trabajar de una forma, el error de conocimiento, yo tengo que seguir indagando mucho para que el niño tenga conciencia de eso. Esos son los dos errores, digamos, que más se encuentra. Y nosotros como formadores tenemos que ser muy conscientes de poder establecer si se trata de un error de conocimiento o si se trata de un error de ejecución. ¿Cómo lo hacemos? Con los mapas técnico-tácticos. Esos mapas técnico-tácticos a mí me dicen, bueno, a ver, ¿qué es un mapa técnico-táctico, Pedro? Como para no volver a esto muy teórico. Es simplemente el paso a paso que yo quiero que el niño lleve para que se vaya volviendo más competente. Dentro del libro yo marco unas guías para el alto rendimiento, que no es nada difícil, es simplemente unos pasos. Ve, si vos estás aquí para poder llegar a un nivel de dominio de competencias intermedio, pues tenés que hacer esto. Si quieres ya llegar al alto rendimiento, usted ya tiene que tener otras cualidades, pero yo lo voy llegando. Esos mapas técnico-tácticos son preguntas, pero no son solamente preguntas, también es información, también es escuchar al niño, también es mirar todo el entorno. Esos mapas técnico-tácticos es toda la información que a mí me permite retroalimentar al jugador. Muy interesante porque esto yo o sea, insistimos mucho en la plataforma de intentar también saber escuchar más y hablar menos, ¿no? O sea, porque, porque muchas veces, bueno, pues los chicos nos dan mucha información, hay que saber preguntar también, ¿no? Y preguntamos poco a los chicos, ¿no? O sea, no nos damos cuenta de que es mucho más eficaz así, porque entonces tú puedes descubrir exactamente qué es lo que piensa, por qué ha tenido este error, si es un error de un tipo o del otro, ¿no? O sea,
aprendes mucho más del jugador, ¿no? Yo creo que esto es muy bonito, vamos, ¿no? O sea, tú lo hablas, lo explicas con esta terminología que me parece muy interesante y la verdad es que lo veo muy aplicable a todo lo que es el fútbol formativo. Entonces, como una pregunta que también puede servir a los entrenadores mucho, ¿no? Esta pregunta que yo te hago es, a ver, convénceme de que yo tengo que trabajar mucho más con las competencias, con la metodología de competencias. Convénceme, ¿qué beneficios va a tener para mi equipo esto, para mis jugadores, para mí? Muy buena pregunta, Pedro. Mira, yo lo voy a plantear así. Lo primero es que te vas a ahorrar mucho tiempo en el diseño de tareas, o sea, porque realmente aquí lo importante no es diseñar tareas, aquí lo importante es diseñar entornos para que el jugador aprenda. Ese es el primer beneficio. Y nosotros como entrenadores, yo que he sido entrenador, que he trabajado con adultos, ahorita que estuve en fútbol profesional y que he estado en fútbol base, esas horas de planificación, eso a veces lo estresa a uno, porque Mm, uno está haciendo. Entonces, la primera ventaja que va a tener un entrenador es que se va a ahorrar mucho tiempo en planificar. Lo segundo, que también para esos clubes que tienen solamente o entrenadores que están solos en su día a día porque no tienen un asistente, porque así está, pues esto también los va a beneficiar mucho, porque no van a tener que estar pendientes de diseñar tantas tareas, de estar cambiando. Voy a poner un ejemplo igual. En el club donde estaba, a mí la metodología que me pasaban, yo tenía que hacer en una hora 6 ejercicios. O sea que cada 10 minutos yo tenía que cambiar de labor. Y ese cambio de labor implica cambiar platos, poner platos, quitar una cosa, poner la otra, explicar otra vez, estar en la mitad, decirle a los niños qué tienen que hacer. Eso quita demasiado tiempo. Al final ni siquiera eran 10 minutos de ejercicio, sino que se volvían 5 minutos. Y para uno como entrenador, eso también es muy desgastante. Trabajar competencias es mucho más sencillo, porque al final es el juego el gran maestro. Usted lo que es simplemente un guía. Y eso sí, lo que sí hay que tener es mucha creatividad para plantear el problema. ¿Cómo le planteo yo el problema a los niños? Que los niños entiendan el problema de acuerdo a su edad. Yo no puedo decirle tampoco, ni el modelo le va a decir al profesor cómo tiene que hablar, porque entonces eso ya para mí no sería un modelo, sino un régimen, ¿no? Usted tiene que decir esto, no. Cada profesor tiene su propia particularidad, su propia pedagogía. ¿Y qué beneficio le dará a los jugadores? Mire, el mayor beneficio que yo le he visto a corto plazo es la motivación. El ujú, niño va a estar feliz. El niño va a estar contento jugando fútbol, el niño va a estar feliz haciendo las cosas. El segundo es que la motivación también va a mejorar en el sentido en que ellos van aprendiendo. No hay nada mejor para un ser humano que cuando sentimos que aprendemos y que las cosas nos salen. Eso nos motiva, porque uno como que ve el resultado y no, uy, estoy aprendiendo, entonces me voy a motivar más. Y lo tercero, pues hombre, esto les va a generar a, a corto, mediano y largo plazo, dependiendo pues de muchas cosas, pues que los niños vayan encontrando lo que es entender el juego. Es que mm. yo cuando yo entro, si yo entro a ajedrez, un ejemplo, vuelvo y me disculpo por las analogías, si yo entro a jugar ajedrez, yo espero que mi hijo no se coma las fichas, eso es parte. Yo lo que espero es que mi hijo piense como un ajedrecista, Ujú, que con el tiempo aprenda a hacer estrategias que van más allá de la jugada que se ve, que está armando una estrategia que va, no, es que yo regalé esta pieza, pero porque yo tenía por aquí hacer una cosa. Lo mismo es en el fútbol. No mm. es que el niño le pegue al balón, no es que el niño cabecee, eso se necesita, claro. Pero es que el niño con el tiempo aprenda a ser un jugador estratega, que él esté dentro de la cancha y él entienda el juego, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer. Que no esté el profesor, como decíamos, narrando el partido, Ujú. estando ahí diciéndole al niño qué tiene que hacer, porque es que si yo le tengo que decir al niño qué tiene que hacer, entonces pedagógicamente mi modelo no sirve. Muy Me va a bien. necesitar. Entonces te tengo que hacer otra pregunta, que es más difícil, pero bueno,
creo que es importante para aclarárselo a los entrenadores. ¿Y cuáles son los peligros de esta metodología? ¿Qué peligros puede encontrarse un entrenador cuando quiera empezar a aplicar esta metodología de entrenamiento? Creo que tiene que ver mucho con lo que dijiste, Pedro. Mira, siempre cuando uno hace cosas diferentes, pues siempre va a haber un rechazo de las personas. Me ha pasado. Yo creo que lo más peligroso que van a encontrar es que la gente diga, ah, no, pero venga, es que allí están brincando, por aquí, por allí en otro club están haciendo eso y ustedes están simplemente, porque lo van a llamar así, simplemente jugando fútbol. Eso es uno de los mayores peligros que yo he visto y que me ha tocado a mí, inclusive como, digamos que como creador del modelo, encontrarme con padres de familia. No, profe, pues que para que jueguen en México le llaman cascarita, aquí en Colombia le llaman picadito, no sé cómo le llamarán en España, que es un juego como tal y ya. Ellos creen que están jugando y ya. No, profe, para meterlo una cascarita, un picadito, me lo llevo yo. Y yo, no, venga, aquí no están haciendo eso, ellos sí están aprendiendo. Otro de Peligro. los peligros es que hay una parte que es teórica, hay una parte que es teórica. ¿Y cuál es el peligro? El peligro, Pedro, es que estamos en un mundo en donde hacer, ver hacer, significa más que sentarse a pensar. Si yo, y me pasó también, vuelvo y le digo, todos estos peligros, toda esa pregunta que me haces es muy buena porque es que yo los viví. Yo tenía unos niños en la parte porque estábamos viendo una de las competencias, yo les estaba explicando cuál era el problema que teníamos que solucionar para que lo hiciéramos en el juego y llegó pues una persona, una directiva del club, eso sí fue en México. Y bueno, igual, siempre me llaman después del entrenamiento, quiero hablar con yo, no, claro que sí, profe, todos los otros estaban ya entrenando y los suyos sentados ahí sin hacer nada. Y yo le dije, no, 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 ellos sí estaban haciendo algo, estaban aprendiendo qué era lo que tenían que hacer, porque ese saber es explícito. A ver, hay un saber que el saber conocer se transmite más por lo explícito. Hay cosas que yo sí puedo decir explícitamente. Hay otras que yo no las puedo decir, lo que le contaba ahorita del equilibrio. Entonces hay que tener también valentía para aguantar y para explicar, porque tampoco se trata de pelear con los directivos o con los padres cuando critiquen, no, es sentarse con mucha calma, con muchos argumentos y decirles, venga, ellos están aquí haciendo una parte de lo que es el fútbol, hay una parte del fútbol que se tiene que aprender de esta manera. La otra la vamos a hacer en cancha. Ahora, no siempre, porque eso tampoco es que siempre hay que hacerlo teórico, no, es al principio. Mm. Es mientras ellos tienen sus fundamentos y sus cosas, ya después, ¿no? Ya después le puedes cambiar, o sea, ya no tiene que ser tan teórico, ya simplemente a través del juego le haces variables para ver ellos cómo se van adaptando. Pero yo pienso que esos son los dos grandes Sí. peligros. Hombre, Es, yo le añadiría otro peligro que no has comentado y que creo que, no sé, pregunto, el peligro puede ser que el peligro que puede encontrar el entrenador es que diga, ah, pues yo aplico esta metodología porque muy fácil es hacerlos jugar y ya está. Creo que puede malentenderse la sí, fórmula y que no esté capacitado para ese trabajo de hacer preguntas, de hacerles pensar, ¿no? O sea, no todo el mundo está capacitado para, que no es un método fácil, es yo creo más difícil que el tradicional, porque en el tradicional, bueno, tú te preparas los ejercicios y ya está, aquí no, aquí tienes que interactuar con el jugador, tienes que crear esos mapas técnico-tácticos, ¿no? O sea, es que me parece, ojo, que esto es peligroso, que si no lo sabes primero, no sé si esto puede ser un peligro, el que digan, bueno, sí, es que en este vídeo defendían esto y yo ahora, pues, si dicen que es tan bueno, pues voy a ponerlo. No, ojo, no es tan fácil. Como cualquier cosa, hay que estudiar, tú has estudiado mucho para dominar esta metodología. Yo no la veo sencilla. La veo claro, claro. importante y la veo que cualquiera puede llegar a poder aplicarlo, pero no es sencillo, ¿no?
Claro, Pedro, totalmente de acuerdo y no, y comparto esa visión que tienes. Claro, es como todo se puede tergiversar, todo se puede ir por el camino más fácil. Al final el cerebro y la mente de los humanos siempre va a buscar el camino más fácil, porque es algo de los humanos. Si yo no me tengo que esforzar, pues no me esfuerzo. No voy a hacerlo porque sí. Claro, tiene sí, hay que estudiar. Hay algo muy bueno, y es que una vez que tú diseñes los mapas técnico-tácticos o que usted los tiene en las guías para el alto rendimiento, ya no lo tenés que volver a hacer. Mm, Eso solamente sentarse, bueno, sí. eso depende de cada entrenador. Pero cuando lo tengas, y también estás en lo cierto, a mí al principio me costaba, porque yo, madre, venga, pero aquí, ¿qué pregunta hago aquí? ¿Aquí cómo hago esto? Pero también es un proceso como entrenador. Eso es como cuando yo Sí. salí de Argentina a hacer el primer entrenamiento, yo estaba más perdido estaba perdidísimo. Pero bueno, es Muy práctica bien, pues, también. sí, sí, sí. Bueno, me dejas más tranquilo, me dejas más tranquilo. Yo animo a que lo probéis, ¿eh? Porque me parece algo muy interesante para mejorar el fútbol base. Tenemos tenido una tertulia, una entrevista muy, muy interesante y muy profunda y tenemos que empezar a acabar ya, ¿eh? Pero sí que me gustaría que antes de despedirnos pudieras dar un poquito, un pequeño mensaje a los directivos, a los entrenadores y a los padres. Un mensaje de tus vivencias como entrenador, como formador, ¿no? Claro que sí, Pedro. Mira, yo creo que el mensaje va por el lado de lo que hablamos, y es que tenemos que ser conscientes que más allá que estructuralmente no haya unas exigencias sobre los modelos pedagógicos, yo creo que sí tenemos nosotros ya que tener una responsabilidad sobre eso. Los clubes, los padres de familia, los entrenadores. Creo que tenemos que empezar a poner lo que es un modelo pedagógico sobre la mesa de negociación y sobre las conversaciones de fútbol. Ese es el primero. Y lo segundo, que es igual de importante, es a todos los padres, entrenadores, directivos, a todas las personas involucradas en el fútbol, y es que los procesos tardan, que no nos enfoquemos solamente en los resultados. Yo soy uno de que a mí no me gusta no mirar el resultado es parte del proceso, pero tenemos que aprender a verlo, tenemos que aprender a ver los resultados, tenemos que aprender a ver por qué los resultados no se dan porque el proceso está mal, se dan a lo mejor porque hubo una mala planificación o porque a lo mejor, mira, pasa esto, Pedro, meten a los niños a jugar en torneos de mucho nivel, tampoco hay una planificación en eso. Entonces, a los padres, a los directivos y a los entrenadores, no tengan miedo al resultado, porque también ya ganar se volvió prácticamente, en esta parte del mundo, se volvió casi que un tabú. Si uno dice vamos a ganar, no, usted no le puede decir eso a los niños. Bueno, es que vamos a ganar, pero bajo las reglas del fútbol, vamos a ganar sin hacer trampa. Entonces, pues si podemos ganar, pues ganamos. Y si no ganamos, está bien, pero es que no tengan miedo y que abran su mente a nuevas cosas. Estos espacios que estás haciendo, Pedro, son importantísimos porque aquí vamos a escuchar a muchas personas. No solamente es yo hablar, yo también voy a tener la posibilidad de escuchar a otras personas que usted invita. Y esto es lo que enriquece a todos al final, porque al final no hay nadie que tenga una solución única. El modelo No, basado en competencias no es la única solución, es una no. alternativa para los que quieran, para los que la quieran aplicar y para los que vean aquí una posibilidad. Entonces el mensaje final, Pedro, es tengan valentía, abran la mente, no se cierren solamente al status quo o a las élites que dicen o al entrenador famoso, no, es que hay que hacer esto, no, hay gente afuera que tiene mucho conocimiento y que espera ser escuchada. Y gracias por ese espacio, Pedro. Creo que alguien lo tenía que hacer. Ya se empezó y esto es lo que hay que seguir. Este es el camino que hay que seguir. No es fácil, no va a ser fácil, pero hay que seguirlo. Bueno, pues muchas gracias, David. Bienvenido a la plataforma. Ya eres uno de los expertos que forman parte. Ya somos 30 expertos unidos. Y bueno, pues que nos seguiremos viendo y muy agradecido por todo lo que nos has
explicado porque es súper interesante y además aplicable ya para el próximo entrenamiento, pero no a lo loco, trabajándolo bien y aprendiendo cómo se hace, ¿no? Muchas gracias. Claro que sí. Muchas gracias Igual, por todo. Hasta luego. Que estén muy bien a todos los que están aquí presentes. El camino y cada niño haya un destino. Más que trofeos, más que un gol. Formar personas bajo el sol. Tu fútbol formativo late la emoción, formando en cada corazón